Bueno, Mariana, buenas tardes. Hola. Así. La idea, lo que vamos a hablar nosotros hoy es sobre las posibilidades del libro digital, ¿no? Este, Ujú. y bueno, esencialmente le invitamos, o surgió su nombre, porque nos acordamos que justamente en la colección dedicada a las mujeres, en un principio se pensó que era digital, ¿no? Entonces es ver cómo No. esa posibilidad de esas alternativas ayudaban a visibilizar todo un público que durante muchísimo tiempo el canon, la academia, el público Ujú. general tiene completamente invisible y sin voz, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso hoy y bueno, y cómo las redes sociales cambian la cuestión. O sea, es una conversa bastante informal, no es nada profundo, no es nada específico ni académico, sino más bien es algo Sí, sí, reflexionar sobre esos temas. Ujú. Ok. Hola. Ya te vemos, Hola, ya te vemos. yo también. Con Yo los estoy tapabocas. viendo, los estoy mirando. Ah, sí, Ajá. Bueno, Edgar, Aquí como ya son 9 meses, entonces ya la gente tiene diseño. sí, vale, Y sí. la cosa, la Eh, gente ya aunque, hicieron unos de Halloween, no sé cuántos. aunque esta semana el virus está de asueto. De modo no hay que, Sí, tampoco es tan grave. aquí en Perú son 9 meses, ya desde el 15 de marzo, que andamos con tapabocas. vale, Edgar, ¿cómo hacemos? ¿Quién presenta? ¿Cómo hacemos? Mira, no, me parece que esa fue una presentación de la línea que queremos en la conversa. Me parece que es muy precisa. Y solo me gustaría añadirle para efectos de Mariana, que no ha tenido la conversa completa sobre la temática, que es el canon, ¿no? En eso del libro digital, en eso de las nuevas ocurrencias o encarnaciones, como le llamaste, del libro, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo que pudiéramos conversar sobre eh, el arribo, más allá de lo deseado o esperado, de un canon que no necesariamente es sobre el soporte, sino también sobre el contenido de ese soporte. Es decir, el canon que comenzó siendo el libro con la impresión, es decir, un soporte nuevo de el libro de la Biblia. Ahora nosotros siempre pensando en Ayacucho, en revisar el canon, y ahora también nos toca revisar el canon del soporte, no solo del contenido. Sí. Entonces, eso me gustaría que lo pudiéramos conversar. Bueno, No Edgar, sé. si quieres yo empiezo como muy general, como tirando la primera bola. Adelante, dale. Yo creo que la importancia editorial de cualquier texto siempre está subestimada, ¿no? La importancia que tiene un editor en escoger ciertas características, ciertos textos por encima de otros. Y creo que uno de los momentos fundamentales cuando la gente se da cuenta de que todo esto es un asunto editorial, ¿no? El asunto editorial baña muchos más otros aspectos, es cuando descubren los manuscritos del Mal Muerto, cuando se dan cuenta que toda la fe cristiana se basa justamente en además de un cambio de soporte, ¿no? Que eran los papiros, esta cantidad de formas del libro, también una selección que hicieron unos editores, que en este caso es la iglesia, y que tomó esos textos y lo convirtió en la Biblia que hoy conocemos, ¿no? Con una intencionalidad. Tenía una intencionalidad
Y bueno, ¿por qué? Bueno, tenía una intencionalidad de que no hubiera incongruencias entre sí, tenía una intencionalidad de que se mantuvieran ciertos principios que a ellos les interesaban, y bueno, y se olvidaran otros que no les interesaban. Y también tenía cierta, era una manera de mantener el poder, por eso también no se traducen y se convierte el latín eclesiástico en la lengua culta y la lengua de lo que, del, de la alta cultura, ¿no? Entonces, creo que justamente eso ha pasado también con este cambio tan drástico que ha habido con los soportes, ¿no? Ya el libro, nosotros que llegamos a ver el auge del libro, donde leíamos en papel, estamos completamente bañados ahora de cualquier alternativa digital y que justamente nos ha hecho pensar en ese canon. Si antes no se podía imprimir un libro porque era muy difícil de conseguir, era muy caro de conseguir, no sabíamos si tenía un público, ¿no? Ese trabajo que tenían editoriales pequeñas, editoriales de universidades, de rescatar todos esos textos. Bueno, ahora con el libro digital se abre muchísimas más posibilidades y es una oportunidad de reincorporar a ese canon autores completamente desconocidos y autores y ponerlos junto a los consagrados. Quizás no en el mismo nivel, pero que la crítica y el público en el futuro pueda juzgarlos bueno, y elaborar el canon futuro, ¿no? El canon que se está construyendo. En, en lo personal creo que hay una cosa que es muy importante de todo lo que mencionaste y lo viví además cuando estuve en la coordinación de publicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Era muy complicado publicar textos científicos, por ejemplo, ¿no? Había una colección que es una coedición, existe todavía, ¿no? Eran coediciones de la Academia Venezolana de la Ciencia y la universidad. Y realmente no son libros que se vendan masivamente. Entonces, es altamente especializado, ¿no? Pero es importante que esos libros se impriman. Es conocimiento que se produce en Venezuela, que producen los científicos de la Universidad Simón Bolívar o de la academia, y que quedaban bien en el artículo académico, que hay que pagar un dineral por acceder a él en las revistas especializadas, bien en el Congreso, y realmente no había difusión del conocimiento, ¿no? Yo siento que las ediciones digitales, como abaratan el costo de la impresión, que es realmente el costo, creo yo, que es lo más caro de un libro, ¿no? Y es impresionante porque es lo que implica menos esfuerzo intelectual. Todo el proceso intelectual es mucho más barato que el proceso físico de realización material del libro. Entonces, claro, en ese momento lo veía y decían, ¿cómo vamos a gastar no sé cuánto dinero del presupuesto de la editorial para imprimir 600 ejemplares si sabemos que es un libro que van a leer? O sea, los 600 ejemplares se van a vender a lo largo de 10 años. No es rentable. Entonces siento que en este momento es como la gran oportunidad de esas cosas, de esos textos importantísimos. Hablo de ciencias y hablo de una literatura que también tiene que circular y tiene que no, aunque no sea de gusto masivo, pero que es importante para la historia cultural de América Latina, que se sepa que esas voces existieron y lo que dijeron. Y siento que la plataforma digital, en el momento en el que se hace más barato y además circula más fácilmente fuera, una de las cosas, de los problemas que hemos tenido históricamente en América Latina, es que aunque hablamos un mismo idioma, en Hispanoamérica al menos, hablamos un mismo idioma, es un idioma que se habla en 4 continentes y somos un montón de hablantes del español, pero los libros no circulan, ¿no? La primera vez en mi vida que leí una novela escrita por alguien de Guinea Ecuatorial fue este año, a propósito de la pandemia, que estuve revisando un montón de cosas. Y no recuerdo haber visto, ni siquiera en España, que está más cerca geográficamente, y, ¿no? Un libro escrito por algún autor de Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces siento que esta plataforma, la posibilidad de comprarlo en ebook fue maravillosa. Siento que este tipo de producciones nos permite, primero, aprovechar la ventaja del idioma, después poner a circular estos textos que son importantes cualitativamente, aunque no vayan a ser grandes éxitos de lectura, ¿no? Y que nos permite contar con más honestidad la historia de la literatura o de la ciencia o de producir en América Latina, porque realmente estamos teniendo alcance a muchísimas más cosas, ¿no?
Ciertamente, además de esos cambios que hemos visto en el soporte, esas posibilidades que señala Mariana, sobre todo en nuestros países, en donde no necesariamente disponemos de muchos recursos para la impresión, para la publicación y para esa especie de pared, de paredón casi, contra el que se estrellaba el libro impreso, que era la distribución. Entonces, la distribución, tenías el libro, habías logrado imprimirlo y luego no lo podías hacer circular. Entonces, esta nueva realidad viene también a solventar eso, aunque sea, digamos, pasando de su contenido. Se enseñorea el soporte por encima del contenido, se privilegia el medio más allá de lo que se quiera transmitir. Y esa es una discusión que nosotros hemos tenido en Ayacucho en el tema de la distribución y del contenido de esa distribución y cómo llegar a ese lector a quien de repente le interesa el poder tener acceso a una parte de un libro como el del libro con Color Corvo o de repente algún cronista que no vas a tener acceso si no te llegas hasta el archivo de Sevilla o hasta el archivo de India. Entonces, creo que lo bueno de este tiempo que nos ha tocado presenciar es que la noción del libro como soporte, del libro como tal, también deberíamos cuestionárnosla junto con lo que sucedió, por ejemplo, con el telégrafo, por decir una cosa que nosotros no vivimos en nuestra juventud. El telégrafo desapareció y a nadie pareciera haberle hecho mayor ruido, aun cuando, y hay novelas, grandes novelas nuestras, en donde uno consigue el testimonio de esa gente que decía es imposible, el telégrafo jamás va a desaparecer. No, desapareció. Probablemente ahora sea en versión SMS, ¿no? Sí. Y las abreviaturas sean esa herencia del telégrafo en la brevedad necesaria de lo digital. Pero más allá de eso también tenemos el tema de cómo sobre ese contenido se impone una forma que a veces es una forma tecnológica y que siempre va a ser una forma ideológica. Pienso, por ejemplo, en los dos grandes desastres que sí vivió nuestra generación, que fue el de Nokia y el de BlackBerry, como venezolano, que lo vivimos de cerca. La gente habría pensado que jamás iba a pasar el BlackBerry con ese señorío con el que dominó los contenidos y los soportes en Venezuela, por lo menos, y que de repente desaparece y le da paso casi que a su contrario, que es un apartado aquí específico de BlackBerry. BlackBerry consultó y juró por todos sus consumidores que jamás se desprenderían de las teclas físicas. Exacto. Y eso lo llevó a la desaparición. Entonces, la gente más cercana a Apple dijo, no le preguntes nada a los consumidores, desarrolla tu plataforma y tu soporte que van a usarlo si les enseñas un contenido atractivo. Entonces, eso lo vimos nosotros y ahora estamos nosotros en donde el libro pareciera tener menos importancia que la lectura que queremos transmitir y promover. Entonces, para mí, en medio de todo, me parece que el libro comienza a ceder espacio, al igual que el telégrafo, pero la lectura revive, la lectura sobrevive y se hace mucho más fuerte. Sí, Edgar, sin duda. Que hay algo que dijo Jesús que es importante con respecto a eso, y es la importancia simbólica que se le dio al objeto libro.
pensando en Ángel Rama, ¿no? Quien habla de la cultura letrada como la marca fundamental de la colonización. Y dice, claro, la palabra escrita era lo que le daba legitimidad, o al menos fue donde ancló su legitimidad, todas las instituciones, donde anclaron su legitimidad todas las instituciones que participaron en el proceso de colonización y de reeducación, ¿no? Y bueno, Ángel Rama lo explica muy bien en La ciudad letrada, y eso le da un peso simbólico al libro, que creo que es lo que genera las resistencias que mencionaba. Porque yo recuerdo que pasamos del acetato al MP4 en cuántos años, en poquísimo tiempo, con un montón, y no hubo lamentos, ni sencillamente se dejó de usar, ¿no? Y ya, y desaparecieron, ¿no? Poco a poco han ido saliendo, y la resistencia con el libro creo que tiene que ver con esto, con el pensar en la cultura letrada, en el poder, en el acceso a la palabra escrita y en la importancia, ¿no? Ahora, el objeto entonces se convierte en este símbolo como de adoración, veneración, etcétera, y el soporte digital, al ser ligero, no es pesado, no implica, ¿no?, ese nivel de costo en su elaboración, era normal, o me parece que es normal, que genere ciertas resistencias, ¿no? Hablaba con un colega, con un profe aquí, peruano, que tiene 80 y largos, no, creo que no llega a los 90 todavía, y él me decía que era la decadencia de Occidente, cuando le hablé de un ebook que íbamos a publicar pronto, ¿no? Dice, ya, este es el fin del mundo, ¿no? Esperaba no vivir para ver eso. Pero el asunto es que yo lo conozco porque he trabajado con libros escritos por su madre, que es una escritora muy importante en Perú. Feminista, una mujer de avanzada, interesantísima, ¿no? Y él mismo me cuenta que los textos escritos por su madre estuvieron olvidados durante muchísimo tiempo, hasta que en los años 90 del siglo XX comenzaron los estudios de género en las universidades, y alguien se preocupó por recuperar y sistematizar y la posibilidad de que esos textos se vuelvan a imprimir o vuelvan a circular, porque si es un ebook no se van a volver a imprimir, yo creo que es invaluable para la cultura y para el pensamiento peruano. Va mucho más allá hacia el libro físico, ¿no? Y bueno, hablando concretamente de textos como los de Biblioteca Ayacucho, hay estudios previos y posteriores a la publicación del libro en sí mismo, que es importante consultar para cualquier investigador, ¿no? Entonces, el hecho de que circule más allá de quienes puedan adquirir el tomo físico. Y, por cierto, otra cosa que quería decir antes de terminar esta intervención, es que la sustitución de formatos no se da de manera radical, como piensa la gente. Pensemos en cómo ha pasado con la música, o sea, no es que hoy no imprimimos nunca más, ¿no? Es algo progresivo, y van apareciendo progresivamente más ebooks y más textos editados en otro formato, y van desapareciendo, o sea, y cada vez se hacen menos, pero no es un cambio que se dé cualquier día, ¿no? Entonces sí, creo que también el miedo pasa por eso, ¿no? Sí, bueno, en el caso ese de la música vemos también como hay un revival por ejemplo, tú mencionaste los acetatos, y justamente los viniles es una de las cosas que ha tenido venta sostenida en crecimiento en los últimos años, y es algo que para mucha gente ya está completamente muerto, pero hay todo un público que lo rescata y que le encuentra ese señorío, como llamaría Edgar, bueno, que está asociado a calidad, que está asociado a esa relación que tú puedes establecer con un objeto físico y que no puedes hacer con algo virtual. Volviendo al tema editorial un poquito, y también como para glosar lo que ustedes venían diciendo, eso genera esa facilidad de publicar, también es paradójica, porque todos estos grandes conglomerados tecnológicos tratan de tener su parte de la torta, y bueno, y eso también les acarrea o necesita un control editorial férreo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita hablar de ebook es en algunos idiomas, por ejemplo en el inglés, es sinónimo de hablar de Amazon, donde Amazon tiene el control de una cantidad de libros, y él es el que decide quiénes son los que se publicitan, quiénes son los que se venden, y lo contrario, quiénes son los que se invisibilizan y no pasan, y muchas denuncias de libros que desaparecen de los listados de Amazon, simplemente porque, bueno, porque ellos querían posicionar otro en contra de ese. Y bueno, y
justamente así como existía la edición independiente antes, así había esas ediciones estadales, esas ediciones en universidades que se encargaban de esos textos, de recuperar esos textos y que el mercado no fuera la última palabra en la decisión. Justamente debe surgir esas editoriales pequeñas que aborden esos temas, que tengan plataformas independientes de esas plataformas gigantes y multinacionales, y que tengan oportunidades para poner su catálogo, ¿no? Y bueno, creo que finalmente, también para lo que decía Edgar, más que la cuestión del libro, el cambio de formato ha sido también una oportunidad para nuevas maneras de leer, que es algo que es difícil de entender, pero que vamos captando a medida que vamos avanzando, ¿no? Y eso también reclama mucha resistencia de parte del que dominaba o que tenía una legitimidad antes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído sobre la polémica del último premio de poesía de Espasa, ¿no? De un muchacho que escribe en Facebook sin ninguna pretensión y le dan un premio importantísimo. Y el primer grito de quién son, por supuesto, de la poesía establecida, y que más allá de la calidad del texto de este muchacho, lo interesante a mí me parece es todos los gritos de todos los enemigos que se han levantado simplemente por no escribir la poesía que uno está acostumbrado, o lo que uno tiene por buena poesía y poesía de calidad, y que sin embargo en el público, en todos estos seguidores que tienen, hay un feedback, hay una identificación con esos textos, y que bueno, y que finalmente la pregunta final sería si la poesía, eso no es poesía, o este es otro tipo de poesía, o sea, otra de las metamorfosis de la poesía, y que bueno, y que ya no dependerá de nosotros, anclados a esa poesía anterior, decidir, sino a las generaciones venideras. Yo no veo mucha diferencia entre este cambio, es decir, cuando vemos el paralelismo, ¿no?, entre la aparición de la novela como género burgués, que armó un enorme escándalo en la aristocracia, que decían, bueno, ahora estos tipos recién vestidos están escribiendo novelas, y no. No veo demasiada diferencia entre el nacimiento de la novela y la reacción de la aristocracia frente al hecho de que la burguesía tuviera un nuevo género literario, que por supuesto hubo resistencias enormes a que eso se le llamara género literario durante muchísimo tiempo, y que pasa también por un cambio tecnológico que fue la aparición de la imprenta, ¿no? Y la masificación de las ediciones y la creación de los folletines, que cómo le van a decir literatura a eso. Y resulta que no hay un lugar del mundo donde se estudia literatura y no se lean, bueno, claro, ya editadas como libro, como que el paso a la alta cultura implicó la transformación del formato, ¿no? El Facundo de Sarmiento se publicó como folletín, ¿no? Un libro tan emblemático dentro de la cultura latinoamericana. Y se publicó primero y bueno, luego apareció como libro y sufrió una serie de transformaciones, pero digamos que eso que se entendía como una expresión de la cultura de masas y cómo es posible que le den el rango, ya había ocurrido con la aparición de la imprenta. Entonces siento que estamos viendo eso más o menos comparable en muchos sentidos, ¿no? Ahora con el nacimiento de las nuevas plataformas. Y el comentario que quería hacer a propósito de lo que decías es que al menos en Perú, no sé si ha pasado lo mismo en otros países de América Latina, pero el medio editorial peruano, que lo conozco bastante bien, las editoriales independientes que publicaban autores jóvenes y que apostaban por otras voces y por perfiles como más alternativos, menos centrales de esta escritura, ¿no?, y de escritores, están apostando, por ejemplo, Hipatia, con quienes presento la semana próxima un poemario. Hipatia es una editorial que publica solo mujeres y libros de temática feminista o investigaciones asociadas al género, y están estrenándose con los ebooks a propósito de la coyuntura de la pandemia. Claro, están ahora transformando su catálogo en ebook, ¿no? Todavía no han
propuesto el ebook o la publicación digital como el primer. Sin embargo, creo que les está dando la oportunidad de difundir voces, de historias, crónicas, ¿no? Y progresivamente supongo que se da la mutación también en la estructura discursiva, ¿no? Que era un poco tu comentario con el que coincido plenamente, porque así como nació la novela como un género, porque se iba a repartir por entregas y tenía que tener división por capítulos, ¿no? Ahora estos nuevos formatos digitales nos van a dar la pauta de cómo publicar ciertas cosas, ¿no? Jacqueline Goldberg, la extraordinaria poeta venezolana, escribió un texto que publicó en Twitter, ¿no? Lo fue publicando progresivamente y luego lo junta y aparece. Pero claro, creo que todavía tenemos como la aspiración a que eso se convierta en el libro, ¿no? Todavía creemos que después de esto viene el paso al ingreso, es como un paso previo, pero todavía no se ve como el fin último. Y bueno, supongo que es porque estamos en el momento de transición, ¿no? Sí, definitivamente. Y la transición, Mariana, y quiero aprovechar la presencia tuya en esta conversa, porque... Bueno, la expectativa, se cayó Edgar, se cayó la señal. Ya sabremos por qué quería aprovechar mi presencia, pero no me quedé con la duda de por qué quería. Y esperemos que se pueda conectar y no nos quedemos con la duda. No nos quedemos con la duda siempre. No, yo creo un poco esto, hay otras editoriales, Paracaídas, Colmena, que son editoriales con propuestas muy interesantes, que es algo que de algún modo se había dormido dentro del mundo editorial, estas editoriales independientes, que es elegir el perfil de escritores o de autores que quieren apoyar, ¿no? Sí. Colmena, y dicen, bueno, nos gustaría gente que tocara este tipo de temas, o que no, y el ebook da la posibilidad y estoy hablando de editoriales pequeñas, editoriales que claro, era mucho más difícil. Lo han hecho, porque son editoriales que tienen varios años existiendo, Paracaídas, Colmenas y Patia. Tienen ya su pequeño catálogo, pero ya tienen un catálogo, y el hecho de que el ebook les permita la impresión es importante, ¿no? Hay otra cosa que era lo que yo comentaba hace un ratito, que es que en las investigaciones académicas también, o sea, a ver, todo mi comentario va hacia el objeto libro, ¿no? Sí. Por mi experiencia en la editorial de la Simón Bolívar y en publicaciones, no solo en la editorial, hay libros que como objeto libro generan afecto, cercanía, no sé, es decir, queremos el objeto, lo queremos como producto, pero hay otros que son simplemente utilitarios. Entonces, por ejemplo, los libros de texto que utilizaban los estudiantes era la edición más barata y más fea y tampoco se justifica. Era porque ellos no le daban importancia si el libro era bonito o feo, lo que querían era tener sus, ¿no? Claro. Entonces, siento que el pasar esto de todas las ventajas que da tener un libro de física, de matemáticas en ebook, con todos los, ¿no? Todas las maravillas que se pueden hacer, es la de matemática descriptiva o de cualquiera de estos, ¿no? Además de eso, ahí el objeto libro, quizás creo, y vuelvo a Ángel Rama y a la cultura letrada, ¿no? Creo que son los textos literarios los que tienen toda esta carga emocional que le damos al objeto y que progresivamente yo creo que se va a modificar esa visión, ¿no? Sí, bueno, y eso, los ebooks también han facilitado que esas pequeñas editoriales, esas editoriales independientes, haya unas que se dediquen también a publicar libros en papel, o sea, que no tengan necesidad, porque al haber un público ávido de libros en papel, bueno, ya no se ve como un libro urgente que todo el mundo lo necesita comprar, o sea, no te interesa a ti como editorial vender el libro, vender 5,000, 10,000, 100,000 ejemplares, sino que te interesa vender pocos ejemplares y bueno, y eso va a estar asociado al precio. Van a ser libros mucho más caros, pero para que el de verdad tiene su relación con los libros de papel, está la opción y ambas, o sea, tanto la persona que compra el libro como para el que lo vende, tiene es satisfactorio y es rentable, ¿no? Y bueno, y también eso, la gente que hace libros digitales justamente para financiar la publicación de libros en papel, que eso también es bastante loable, o sea, no olvidarse completamente del libro. Claro.
Es sino que yo dar creo las que esa opciones. transición, bueno, era lo que decía hace un ratito, yo creo que eso es progresivo, no es un cambio que aparece un día cualquiera, ¿no? Por otro lado, hay una serie de ventajas que me parecen muy chéveres. Yo, además de ser investigadora y haber trabajado en publicación de libros, también soy cuentacuentos. Entonces, por ejemplo, en todos estos textos de animación a la lectura, ¿no? del trabajo con niños o con adolescentes de alfabetización tardía, la maravilla que nos da el ebook de incorporarle voz, por ejemplo, Sí. ¿no? Y que puedan ir leyendo mientras escuchan. Y van asociando la palabra, el grafema, con el fonema a medida que leen. Y me parece que esa es una herramienta muy útil, sobre todo ahora que nos vimos forzados a estudiar a distancia, ¿no? Porque bueno, yo trabajo en la universidad, mis estudiantes tienen 16 años o más, pero los maestros de primer grado también tuvieron que empezar a trabajar a distancia. Entonces, o de segundo, ¿no? Entonces creo que también hay que ver la utilidad del ebook como la posibilidad de incorporar todos estos recursos que no solamente son, claro, es lo que te decía, depende de la naturaleza del libro, ¿no? Que no necesariamente están asociados a la palabra escrita, sino que son otras cosas que les permiten a los muchachos o a los niños investigar, interactuar, ¿no? Es interesante. Sí, digamos que hay cosas que a veces el ponerle cara, incluso con las ilustraciones, a veces me peleo. Lo que pasó con Frankenstein. Frankenstein daba muchísimo miedo, el monstruo de Frankenstein, porque en la novela Frankenstein nunca se describe el monstruo. Sí. No sabemos cómo es. Y vino al cine y la televisión y le puso una cara cuadrada que no se cuenta de qué y dos tornillos aquí. Entonces ya da menos miedo porque todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Sí, sí. O da otro Entonces, tipo de miedo, da otro tipo de miedo porque está sí, asociado no, a otras cosas. claro, pero este miedo metafísico que logra Sí. Mary Shelley maravillosamente en 1816 con que cada quien piensa en eso a lo que le tiene más miedo, se pierde un poco, es decir, tampoco creo que matar el manejo emocional que se logra con la literatura, que es la especificidad de esa manifestación artística, ¿no? Que la especificidad está en que no estás viendo, sino que cada quien está recurriendo a sus imágenes interiores, a su propio, con lo cual nadie lee el mismo libro, ¿no? Nunca dos personas leen el mismo libro. Tampoco me parece que sea tan buena idea el matar poniéndole una imagen fija a una cara a uno, por eso digo que a veces hasta con las ilustraciones me peleo, pero sí creo que como recurso didáctico pedagógico, que es también una de las finalidades de los libros infantiles, y en otras ocasiones como puede ser chévere, ¿no? Puede ser interesante. Y cómo interactúan, ¿no? Bueno, esto, o sea, el ebook permite que con mayor facilidad la poesía, que es esencialmente musical, leída, a mí me gusta muchísimo escuchar poesía, escuchar recitales, ¿no? El poder incorporar voz a los poemarios me parece que es un recurso maravilloso, ¿no? Sí, bueno, Que eso nos lo da el ebook. las posibilidades técnicas, ¿no? No solo Uh-huh. el audio, sino también, bueno, video. Puedes hacer cosas interactivas. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro infantil donde tenías que soplar al micrófono para mover unas hojas en algo. Entonces soplabas al micrófono y las hojas se movían. Entonces es aprovechar todas esas posibilidades técnicas que tiene un formato y bueno, y aprovecharla justamente en tu narración, en tu quehacer literario, ¿no? Ya sea echar un cuento, ya sea en hacer poesía, ya sea en también al defender un punto, o sea, escribir un ensayo y que sea sobre cine o que hables de la influencia, tú mencionabas a Frankenstein, por ejemplo, entonces tú hablas del Frankenstein de Browning, que tú puedas poner un clic de justamente de esa imagen de Frankenstein que esté ahí bueno, y que haya movimiento y que haya todas esas posibilidades y que bueno, y que finalmente, como decíamos hace un rato, también hay unos nuevos públicos y nuevas maneras de leer y que para ellos es mucho más atractivo, es mucho más llamativo tener algo en movimiento, algo que algo físico y estático que esté ahí, que no pueda y que siempre va a rehuir bueno, y que finalmente lo va a apartar, ¿no? Entonces, creo que todas estas posibilidades abren, nos abren a nuevos lectores y
sobre todo también a mantener a los lectores que tenemos. Porque antes, imagínense, conseguir un libro, uno tenía que ir a llamar a la librería, ver si lo tenía. Después uno iba y resulta que no lo tenían, que lo tenían en el sistema, pero que no lo consiguen en los estantes o lo vendieron y tenía que ir a libros usados y así era. Y conseguir un libro era bastante complicado. Ahora el conseguir un libro es simplemente una búsqueda en internet y bueno, y ver dónde ubicarlo, desde el libro físico hasta el libro digital. Y para la investigación en humanidades, en literatura, me parece que es importantísimo, además, la posibilidad de construir redes. Y eso también el libro digital nos da la posibilidad de dialogar. Es decir, yo puedo hablar de Clorinda Mato, como ahorita estaba preparando mi clase sobre Clorinda Mato de Torrent, y me parece que cuando hablamos de Clorinda hay que mencionar a Teresa González de Fanning y hay que mencionar a Juana Manuela Gorriti, que eran sus compañeras en las veladas literarias que hacen en Lima, cuando empezaron a producir todos estos textos. Entonces, claro, Clorinda es un referente muy fuerte. Digamos que Ave sin Nido es una novela que se ha editado, reeditado, bueno, la editó Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Se ha editado, reeditado, estudiado, pero hay otros textos de otras autoras que han sido como menos considerados. Y también la posibilidad de enlazar, a partir del nombre que ya se ha canonizado un poquito más, poder enlazar y contextualizar muchísimo mejor la escritura a propósito de estos enlaces y de estos encuentros, me parece que también es una gran ventaja de las publicaciones digitales. Bueno, Mariana, Edgar no se pudo volver a conectar, nos vamos a quedar con la duda. Nunca sabemos por qué era importante que yo estudiara. Sí, sí, justamente nos va a dejar con la duda y bueno, yo creo que ya para terminar esta conversación, solamente queda invitar a todos los que nos están viendo que participen en esta Feria del Libro 2020, como el lema lo dice, leer desbloquea. Y bueno, aprovechar justamente esas posibilidades que tú mencionabas hace un rato de la pandemia y que eso nos agarró completamente fuera de base, y que hemos tenido que adaptarnos y bueno, y justamente los textos digitales, los ebooks, han sido una de esas herramientas, así como los servicios de streaming, como todas estas conexiones de internet, bueno, esto que estamos usando, estas videoconferencias, ha logrado suplir y nos ha dado cierta normalidad y que bueno, hay que aprovechar. Y justamente esta feria no podía dejar de realizarse y todos estos libros que pueden conseguir, pueden ver lo que tiene la feria, los otros eventos que están haciendo en filben.com y los libros de Biblioteca Ayacucho los pueden descargar desde www.bibliotecayacucho.ml. Bueno, ahí va a estar... Por ahí está Zulima. Sí, por ahí está exacto. Zulima que no se reeditaba desde 1896. Exacto, exacto. Ese Así libro... que volvemos a... Hay 3 novelas de Zulima, de Lina López de Aramburu, es que se llama, ¿no? Bueno, Lina López de Aramburu. Entonces tiene 3 novelas que vamos a editar. Esta semana estará en la página web, bueno, y todo. Tenemos a Aquiles Nazoa, tenemos a Luis Brito García, tenemos una selección del cuento fantástico hecha por Carlos Sandoval. Así, si no la has visto, Mariana, para que la descargues. Sí. Y bueno, y tenemos una viajera inglesa que se llama Dorothy Mills, que también lo pueden descargar desde la página de Biblioteca Ayacucho. Bueno, yo me despido, te dejo para que te despidas y revisen todo lo que tenga que ver con la feria. Muchísimas gracias. Y bueno, eso, vamos a aprovechar el ebook para volver sobre esos textos que estaban perdidos, sobre la literatura fantástica, que estaba prácticamente borrada, sobre Zulima y todas estas historias. Chao, Mariana. Chao.